¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Una vez más, aquí en el programa Misterios del Hombre, la radio comunicativa de Ovalle. Le damos la bienvenida, pues tanto tiempo que seguramente no escuchaban ustedes esta instancia, este programa, un programa que siempre les lleva a ustedes curiosidades y también orientación de diferentes ámbitos con respecto a ciencia y tecnología y también la conquista del espacio, el fenómeno OVNI, de tal manera que siempre hay algo interesante que escuchar en Misterios del Hombre en Comunicativa. Hemos invitado una vez más a nuestro programa a nuestro querido Patricio Araya, autodidacta y también investigador de varias ciencias. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Hola Carlos, muy contento de estar nuevamente acá en Misterios del Hombre para hablar de otro interesante tema. Tú en esta oportunidad nos traes unos temas realmente son llamativos y también son muy interesantes para nuestros queridos amigos auditores, porque si hablamos de los Vedas, los dioses indios y el hinduismo, en esta parte de América a lo mejor es poco lo que conocemos de la idiosincrasia, de las costumbres, de cómo nacen todas estas tendencias y estas formas de vida, podríamos llamarle también así, pero en realidad ¿son religiones, Patricio, o son tribus? Efectivamente, Carlos, son religiones. Es una variedad múltiple, un caleidoscopio de diferentes religiones, que todas parten de una religión principal en realidad, que en la India ellos tienen una cultura milenaria importante en cuanto a dioses y religiones. Incluso ellos dicen que es la cultura más antigua del mundo en cuanto a religiones. Todas tienen una concordancia de algo que ellos denominan Brahman. Y Brahman vendría a ser un principio universal supremo, la realidad superior en el universo, el absoluto. El Brahman es como una energía de la cual se genera todo. Se generó el universo, se generaron las personas, los seres vivientes. Es muy equivalente a lo que vimos en el programa anterior del Tao. Ya, siempre hay como una sustancia o una energía que es la primaria y que de ahí surge el universo y surge todo lo que existe. Y en el caso de las religiones hindúes está ese concepto que se denomina Brahman. Brahman. Así es. Bueno, amigos auditores, le vamos a recordar que ustedes que están pegaditos escuchando Misterios del Hombre en esta oportunidad y les ha llamado la atención todo esto, estamos conversando con Patricio. Él es un autodidacta y también siempre muy estudioso de diferentes filosofías, y esta vez nos ha traído los Vedas, los dioses indios y el hinduismo. Entonces comencemos explicándoles a nuestros amigos oyentes, Patricio, ¿qué son los Vedas? ¿Qué se entiende por los Vedas? Los Vedas corresponden a 4 libros en los cuales está fundamentado todas las religiones de la India. Los Vedas plasmaron en estos 4 libros todas las tradiciones, costumbres, ritos, conjuros, exorcismos, cantos, poesías de lo que es la generación de la India primaria, en ese valle del Indo. Esto está datado cerca de 3.000 años antes de Cristo, aunque algunos aseguran que son 5.000 hasta 6.000, pero estrictamente los eruditos han calculado más o menos como 3.000 años antes de Cristo, cuando se comenzó esta tradición que se llamó la edad védica, la cultura védica en la India, que estaba basada en estas tradiciones que eran orales al principio. Se transmitieron durante siglos oralmente de maestro a discípulo, conservando siempre que no se perdiera ni se distorsionara el sentido real. Hasta que en el año 1500 a.C., toda esa tradición oral fue plasmada en 4 libros. Y esos 4 libros se denominan los Vedas. Y que hasta el día de hoy son pero muy, muy influyentes en toda la cultura india.
Esto entonces significa de que la cultura india es la que promueve y practica todo esto que tiene que ver con los Vedas. Así es, así es. O se ha también expandido a otras esferas fuera de la, digamos, de las fronteras de India. Sí, toda esta, bueno, con la diversidad ahora de información que hay, todo lo que es la cultura india ya rompió sus fronteras y está llegando a diferentes lugares, como justamente ahora estamos acá conversando en una ciudad pequeña de Chile y que estamos llegando con esta información gracias al internet y a los libros que existen. Y es una cultura muy, muy exquisita, muy, muy atractiva. Es una diversidad de dioses, de conceptos, los cuales ahora está masificándose. Pero ¿dónde apunta en el objetivo principal de los Vedas, San Patricio? Bueno, el objetivo principal de estos libros, los Vedas o la tradición védica, ellos creían que el universo contaba su historia a través de una vibración que está permanente en el universo. Estamos hablando 3000 años antes de Cristo. Entonces, algunos sabios que en un estado de sintonía espiritual lograron traducir esta armonía del universo o esta canción del universo, traducirlo a un lenguaje humano. En los Vedas se encuentran respuestas como el origen del universo, cómo deben comportarse los seres vivientes o cada cosa. Entonces, estos sabios antiguos lograron, mediante meditación, me imagino, traducir esta vibración del universo que quería contar su historia. Entonces, esto fue plasmado en estos 4 libros que fueron los Vedas. Inicialmente, acá hay algo bien interesante, que los Vedas, si bien fueron escritos en el año 1500 a.C. aproximadamente, luego fue como una seguidilla de libros, los cuales terminan con una serie de libros que se llaman los Upanishad, que los Upanishad vendrían a ser como los intérpretes de los 4 libros de los Vedas, porque los Vedas es un poco complejo de entender, es un poco místico, enigmático, pero los Upanishad hacen de estos libros una traducción espiritual más comprensible para los seres humanos y más bella. Por eso que los Upanishad se transformaron a la larga en más importantes incluso que los Vedas, porque es como lo que más se acerca a lo que nosotros podemos entender. Qué interesante todo esto, estas culturas que para nosotros realmente son desconocidas acá en esta parte, ¿no es cierto?, del mundo, pero que en India yo creo que cada habitante, cada persona conoce bien y le van transmitiendo también a las nuevas generaciones todas estas culturas, ¿no?, que ellos han practicado y que forman parte de su idiosincrasia. Los Vedas. Ahora bien, si pasamos a otro tema que tú nos traes también, que tiene que ver con la Trimurti. Es una palabra que a lo mejor a muchos de nuestros amigos auditores no le dice prácticamente casi nada, Trimurti. Uh-huh. ¿En qué consiste todo esto? La Trimurti equivaldría a 3 dioses principales que se basan todas las diferentes religiones hinduistas. La Trimurti constituye esta tríada de dioses que son los dioses principales del hinduismo. Habíamos hablado de que Brahman, esta sustancia o energía creadora del universo, se personificó en estos 3 dioses. El primer dios se llama el dios Brahma, el dios de 4 cabezas. Este dios Brahma fue el encargado de crear el universo. Es el creador del universo. Luego se personificó en el dios Vishnu. El dios Vishnu es encargado de proteger y conservar el universo. Y el tercer dios es el dios Shiva, que el dios Shiva es el encargado de destruir el universo. Porque las religiones hindúes tienen la particularidad de que ellos creen que el universo se crea, llega a un clímax,
se contrae y luego se destruye. Pero luego vuelve a crearse, se vuelve a expandir, se vuelve a juntar y a destruir nuevamente. Eso quiere decir que el Big Bang es un final y a la vez es un principio, o es un principio y a la vez es un final. Entonces por eso tiene estos tres dioses: el creador, el protector y el destructor, que es Shiva. Y esto vendría a ser la Trimurti. ¿Qué significa que son tres? Así es, sí, Trimurti, sí. Es una tríada de dioses muy famosa, muy importante en el mundo hindú. Te voy a describir más o menos cada uno de estos dioses. Brahma, que es el dios de 4 cabezas, que es el encargado de crear el universo. ¿Vendría a ser uno de los principales? Mira, muy buena pregunta, Carlos, porque el hinduismo propiamente tal es una religión posterior a los Vedas. Los Vedas fueron como la religión primaria, Ya. antiquísima en la India. Pero alrededor del año 500 antes de Cristo surgió el hinduismo. Y el hinduismo es muchas religiones que tú puedes encontrar en la India con diferentes dioses. Entonces, hay una religión que hace de Shiva su dios principal. Shiva, el dios de destrucción, para ellos es todo, lo veneran, hacen rituales, hay templos. Pero otras personas hacen de Vishnu el dios principal. Incluso Brahma, que es el dios creador del universo, es el menos popular. Menos popular. Sí, ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque ellos dan una connotación como que este mundo visible en el cual nosotros vivimos es una especie como de castigo. Las religiones hinduistas se basan en que nosotros tenemos que romper esta rueda de reencarnaciones, porque nosotros reencarnamos en esta tierra, y luego de un proceso que pasamos por, incluso empezamos como metales, luego seguimos como insectos, como plantas, luego llegamos a ser animales, luego llegamos a ser humanos, pero luego tenemos que salir de este ciclo de reencarnaciones, y eso ellos consideran que es llegar al cielo. El infierno para ellos no es un lugar físico donde tú te quemas y el crujir de dientes, no. El infierno para ellos es involucionar, y si tú te comportas mal como humano, luego tú reencarnas en un insecto, en un animal. O sea, como que te vas alejando de Dios. Porque el objetivo principal es Dios, entonces como que retrocedes, como que repites y te hacen bajar de curso. Va a tener que... y vuelva para atrás. Va a tener que empezar de nuevo, claro, y pagar primero. Sí. Y después hacer mérito, una cosa así. Claro. ¿Ah? Exactamente. Pero el objetivo como humano es romper el ciclo de reencarnaciones y llegar a lograr hacer Brahma nuevamente, que es la unidad principal, la fuente original de todo, reintegrarse con Brahma, que sería la dicha eterna, la felicidad eterna. En la India hay diferentes grupos que creen que Vishnu fue el dios principal, otros que fue Shiva. Todos estos dioses tienen 4 brazos porque eso representa que ellos pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Incluso algunos dicen que representan los puntos cardinales, que ellos pueden llegar a todos lados. Mira, disculpa, aquí Juan nos escribe a través del WhatsApp de la radio, el más 569-7408-7054, y nos dice, tiene una duda él de dónde son estos dioses, o sea, si llegaron del universo o si hicieron acá mismo en la Tierra, en el sector de la India. Bueno, eso es muy difícil de responder porque generalmente todos los dioses de todas las religiones en realidad no sabemos de dónde salieron. Se confía en una tradición oral y escrita, siempre basado en algunos libros que son considerados sagrados. Pero es interesante esta pregunta porque los Vedas, en realidad la cultura Veda no se sabe de dónde salió. Simplemente 3000 años atrás supuestamente se crearon estos libros, que pueden ser los libros más antiguos de la humanidad, y ellos dicen que los Vedas siempre existieron. No se sabe de dónde salieron los Vedas. De dónde, claro, puede
haya sido a lo mejor una mutación, o bien llegaron de otros sistemas solares. Exactamente, sí, sí, está abierta ahí la interpretación. La posibilidad de interpretación, Sí, claro. incluso es bastante tentador el pensar eso, que todo esto pudo haber venido de otros sistemas solares, de seres superiores, pero es muy bonito eso de que ellos como que interpretaron el lenguaje del universo en un estado de apertura espiritual o vida espiritual, que claro, puede que sean quizás seres más evolucionados de otras galaxias que mediante una comunicación telepática dieron a entender estos libros que tienen historias igual en forma como de simbólica, yo creo, ¿ya? Al final estos dioses, según esta tradición, viene de Brahman, que es la sustancia original, la energía original que se encarna en estos tres dioses. Respondiendo a la pregunta anterior, en la India puedes encontrar diferentes grupos de personas que adoran a tal o a otro dios. Ahora, estos dioses también tuvieron hijos, y muchas personas adoran a los hijos de estos dioses, incluso hasta las esposas. Tú a la India, imagínate, es impresionante, tú vas y te puedes encontrar en una casa, mire, aquí mi diosa es tal persona, o mi dios es Vishnu, o el hijo de Vishnu. Entonces es impresionante. Es impresionante realmente la variedad que ellos tienen en cuanto a dioses y Qué increíble, creencias. Qué increíble. Todo esto es tan diferente. Incluso a veces se podría ver desde acá, a lo mejor un poco complicado llegar a comprender cómo es posible que se pueda creer en tantos dioses. Pero es así. Esa es la cultura y se respeta, ¿no? Y bueno, amigos auditores de Misterios del Hombre, de Comunicativa, estamos conociendo acá en esta oportunidad, en este capítulo del programa, referente a los Vedas. Ya hemos conocido que no son los Vedas y que es la Trimurti. Y ahora entonces pasemos a conocer, que es el último tema ya que vamos a escuchar y que vamos a tratar acá, referente al hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? El hinduismo surgió después de la época de los Vedas. Bueno, mantienen a los Vedas como sus libros principales, pero está más basado en los Upanishads, que son estos libros creados 500 años antes de Cristo, que más o menos interpretan en un lenguaje espiritual, bello, hermoso, que fueron los Vedas, que fueron estos libros antiquísimos. Entonces el hinduismo como que surge a raíz de estos Upanishads, y se caracteriza porque pueden llegar a creer en una cantidad inmensa de dioses, pero siempre respetando los cuatro libros principales del Veda y ciertos conceptos que se comparten como del karma. ¿Toman como base los cuatro libros de los Claro, Vedas? como base, exactamente. Y los ya. Upanishads, que son como los intérpretes de estos libros. Y dentro de los Upanishads está un libro que se llama el Mahabharata, que el Mahabharata es un libro que equivale como a 5 o 6 veces lo que es la Biblia, y lleno de historias, relatos, cuentos, historia de los dioses con los humanos, ¿Milagros también? milagros de todo. A mí me da la impresión que en ese libro tú puedes encontrarte quizás lo equivalente a las películas, teleseries. Bueno, similar a la Biblia, porque la Biblia... Algo bien fantástico también, ¿eh? Sí, muy similar a la Biblia Increíble. también. Y de este libro, el Mahabharata, existe un capítulo que se llama el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, que llegó a ser considerado como uno de los libros más importantes de toda esta cultura india. Y es el que más se conoce incluso en Occidente. El Bhagavad Gita, que es una sección del Mahabharata que relata una guerra entre familiares, donde interviene Krishna, que es otro pedazo de personaje que no sé si alcanzamos a describirlo ahora. Vishnu, que es el dios protector del universo, él es conocido por sus avatares. Avatares son encarnaciones de dioses. Un avatar es un ser que es la encarnación de un dios. Es como que un dios baja a la tierra y se encarna en un personaje. Bueno, Jesús supuestamente es el avatar de Dios. Vishnu ha tenido 10 avatares y uno de ellos se llama Krishna. Krishna es el avatar
el dios Vishnu hecho humano, que se llama Krishna. Y participa en este libro que se llama el Bhagavad Gita, del cual yo creo que vamos a hablar en el próximo programa, porque es muy importante, equivalente a los evangelios de la Biblia, es el Bhagavad Gita. Patricio, una última pregunta, a ver si, ya que eres estudioso de todas estas culturas de la India, ¿nos podrías a lo mejor explicar un poco referente al por qué hoy por hoy, volviendo al presente, ¿no? al año 22, y desde hace, yo creo que desde mucho tiempo, desde el tiempo de Jesucristo, que no se manifiestan nuevamente los dioses como dicen, señalan los libros, estos libros sagrados de la India, y la gente, muchos yo creo que se preguntan, incluso han ido perdiendo ya la fe, da la impresión que quedan como historias nomás, como historietas que pasó, algo que pasó nomás, pero ¿por qué no se manifiestan hoy por hoy? Muy interesante pregunta, ya que te hablé de que Vishnu es el encargado de proteger el universo, lo creado, y cuando Vishnu ve que la humanidad está desorientada, que perdió el camino de la rectitud, del Dharma que le llaman ellos, cuando está en decadencia moral como ahora, él reencarna para volver a enrielar esta humanidad perdida. Hay un avatar de Vishnu que está pendiente y se está esperando o si es que ya no está acá. Entonces el avatar el 10º avatar de Vishnu que está pendiente, que reencarne acá en la Tierra. Entonces, o sea, la cultura india espera que llegue o que se manifieste nuevamente. Sí, llega en un periodo que ellos denominan el Kali Yuga, que es la edad de oscuridad de la humanidad, donde está todo en sombras, donde se alejan cada vez más de la divinidad y se pierden. Ahí tiene que venir Vishnu reencarnar en este último avatar que está pendiente. De hecho, se piensa mucho, asocian a Buda como el último avatar de Vishnu. Que Buda fue el último avatar. Y dentro de los más famosos avatares está Krishna y posiblemente Buda. Ok. Se nos acabó el tiempo. Muy interesante la conversa aquí en Misterios del Hombre de Radio Comunicativa. Estimado y querido Patricio, queremos agradecerte una vez más que hayas accedido, ¿no es cierto?, a conversar con nosotros para llevarle a nuestros amigos auditores algo distinto de lo que hablamos día a día acá en este programa. Nos despedimos entonces, hasta la próxima. Esperamos seguir escuchando todos estos relatos, estas historias de estos libros sagrados que de verdad que interesa mucho conocerlos también acá, porque de verdad que hay mucho que comentar y también de aprender de esta cultura. Muchas gracias, Carlos, encantado de estar nuevamente acá y esperemos vernos nuevamente en otro interesante programa. Hasta la próxima.